Gloria al Señor. Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Qué iglesia que canta hermoso. ¿Verdad que sí? Estamos contentos, regocijados, agradecidos de que el Señor nos haya concedido esta oportunidad. Saludos de parte de la iglesia Ciudad Plenitud en Higüey. Y ya ustedes vieron la comitiva que me acompaña. Está por ahí Adolfo Duluc y su esposa, su hija, sus hijos, Rolando y Cristina. Pastor José Manuel, mi esposa Zoila. Y bueno, vamos a la escritura. Isaías 6. Isaías 6. Pasaje bastante conocido. Isaías capítulo 6. La palabra del Señor dice ahí, Isaías 6, repito, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento
en el que nos sentamos frente a tu gloriosa palabra, Señor, ávidos, necesitados, oh Señor, sedientos, hambrientos de ti, de tu palabra. Oh Señor, háblanos en esta noche, habla a nuestras vidas. Ministra, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Usa a tu siervo inútil que está delante de ti y de tu pueblo. Oh Señor, solamente con tu poder y con tu gracia es posible asumir esta responsabilidad. Padre, nosotros no somos suficientes, pero nuestra suficiencia viene de ti, Señor. Y apoyados en tu poder y en tu gracia, en tu misericordia. Oh Padre, queremos esta noche hablar en tu nombre, hablar delante de ti, de parte tuya, Señor, a estos hermanos, amigos que se han reunido, por cierto, no a escuchar a este siervo, sino a escuchar tu palabra, Señor. Que realmente tu palabra nos llene, nos sustente, nos ayude, oh Señor, a salir de aquí edificados, desafiados, Señor, cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Oh Padre, oramos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos y amigos. Perdón. El Evangelio de Santidad. Hablar del Evangelio de Santidad es lo mismo que hablar del Evangelio Santo. Y hablar del Evangelio Santo es admitir que hay otros evangelios que no lo son. Hablar del Evangelio Santo es admitir que hay otros evangelios que no son santos. Y pudiéramos recurrir, acudir, tomar, presentar muchísimos ejemplos, pero en esta oportunidad quiero mencionar algunos ejemplos de evangelios que parecen ser santos y buenos, pero que no lo son. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar y posiblemente predicar y proclamar el evangelio de la prosperidad, con el cual ciertamente solo prosperan los líderes, pero los hermanos se quedan doblemente pobres. Y se quedan doblemente pobres porque se quedan pobres de dinero los hermanos y se quedan pobres del evangelio, porque no les anuncian en esos lugares las riquezas del evangelio, sino el evangelio de las riquezas. ¿Escucho bien? En el evangelio de la prosperidad no anuncian las riquezas inescrutables del evangelio, sino que anuncian el evangelio de las riquezas. Pero hay otro evangelio que podemos mencionar como ejemplo de un evangelio falto de santidad, carente de santidad, y es el evangelio gracioso. El evangelio que yo llamo gracioso. El evangelio que confunde la gracia de la libertad por la desgracia del libertinaje.
la gracia de la libertad con la desgracia del libertinaje. Y pudiéramos seguir poniendo otros y otros ejemplos, pero hasta aquí estamos listos para preguntarnos, entonces, ¿cuál es el evangelio de la santidad? ¿Cuál es el evangelio santo? Y antes de que yo pueda explicarle y responder esa pregunta a la luz de la Escritura, yo quisiera ilustrar ese evangelio del cual queremos hablar esta noche. ¿Cuántos saben qué es un cuadrangular? ¿Pueden levantar su mano todos los que saben qué es un cuadrangular? ¿Cuántos saben qué es un cuadrangular? Bueno, en Consuelo deben saber, en San Pedro de Macorís deben saber qué es un cuadrangular, ¿verdad que sí? Un cuadrangular. Hace 30 años tuve la oportunidad de visitar el Ecuador y allí conocí una congregación llamada Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Me llamó la atención y le pedí al misionero con el cual estaba allí en la ciudad de Quito: yo quiero conocer esa iglesia, quiero hablar con el pastor, quiero saber por qué le llaman la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y él me explicaba el pastor, esta iglesia se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular porque se sustenta sobre 4 bases fundamentales. Ustedes saben que los play tienen 4 bases. Tienen 3 y el home, ¿verdad que sí? Bueno, esta iglesia se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular porque se fundamenta en 4 bases. Y estas bases, ¿cómo se llaman, pastor? Bueno, la primera base se llama la salvación en Cristo, y la segunda, la seguridad en Cristo, y la tercera, la santidad en Cristo, y la cuarta, el home, la seguridad en Cristo. ¡Wow! Me quedé impresionado. La salvación en Cristo, la seguridad en Cristo, la santidad en Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Qué les parece? El Evangelio. Ciertamente el Evangelio cuadrangular. Así que desde esta experiencia y esta ilustración podemos entonces afirmar que el evangelio de santidad es un evangelio puro, un evangelio íntegro, un evangelio completo, un evangelio al cual no le falta nada ni le sobra nada. Un evangelio al cual no le falta nada ni le sobra nada. Es el evangelio completo, el evangelio puro. Y esta noche, sin violar, sin cambiar la esencia del evangelio completo, del evangelio puro, del evangelio cuadrangular, yo quiero que hablemos del evangelio de santidad, solo que yo voy a cambiar el nombre de algunas bases. Y la primera base del evangelio de santidad, a la luz de Isaías capítulo 6, donde hemos leído hace unos minutos, la primera base del evangelio de santidad es precisamente la santidad de Dios. El evangelio de santidad tiene como base fundamental, como primera base fundamental, la santidad de Dios. No debe sorprendernos que se predique el evangelio de un texto del Antiguo Testamento, puesto que toda la Biblia es el evangelio. Tampoco debemos sorprendernos de que se esté hablando del evangelio a partir de un texto de Isaías, puesto que precisamente Isaías, es posiblemente
el profeta que más habla del Evangelio. De hecho, algunos teólogos y estudiosos lo llaman el profeta evangélico a Isaías. Ahora bien, ¿por qué comienza Isaías capítulo 6 con este dato tan preciso, diciendo en el año que murió el rey Usías? Así inicia nuestro texto, ¿no? Tienen su Biblia a mano, ¿verdad que sí? En el año que murió el rey Usías. En la Biblia no hay nada por casualidad, en la Biblia no sobra nada, no falta nada. Si algo aparece en la Biblia, por algo aparece ahí. Entonces, ¿por qué aparece ese dato tan interesante, tan preciso, relacionado con el tema que Isaías va a presentar? Su propia visión, su propia experiencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, inicia el capítulo 6 de Isaías con ese dato porque, según el capítulo 26 del segundo libro de los Reyes, Usías, y conocí a una chica llamada Usías en Higüey, y le dije al papá, pero Usías era un hombre. Y él me dijo, bueno, pero ella es una mujer. Usías fue un rey. Si usted se lee el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, perdón, dije Reyes, creo, de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Usías fue un rey que dentro de tantos reyes malos y perversos, Usías comenzó un reinado siendo un rey bueno, derribando los lugares altos, derribando los lugares de la idolatría, destruyendo la idolatría, ¿no? Él comenzó muy bien, pero sucedió que Usías empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y a medida que prosperó, ocurrió lo que normalmente ocurre con algunos hermanos. No sé si aquí en Atomayor ocurre, pero en Higüey suele ocurrir que cuando van prosperando, se olvidan del Señor, se apartan del Señor y se corrompen. Eso pasó con el rey Usías. Por lo tanto, es interesante que el capítulo comience así, porque Usías se desvió y con él se desvió todo el pueblo detrás de la idolatría. Este hombre apartó al pueblo. Recuerden que el pueblo de Dios, una teocracia, el reino era simplemente el jefe civil, el jefe político, sino el jefe espiritual, el que tenía la responsabilidad de representar al Señor, el que tenía la responsabilidad de modelar a Dios, el que tenía la responsabilidad de animar al pueblo y conducirlo hacia Dios. Pues Usías comenzó a hacerlo, pero al prosperar se desvió y desvió al pueblo de todo tipo de santidad y lo condujo a todo tipo de perversidad. Tanto que Usías murió comido de lepra y aferrado al altar, donde Dios lo hirió de lepra por estar ofreciendo sacrificios que a él no le correspondían. Pero no queremos hacer una historia de rey Usías, sencillamente ese dato conecta por la perversidad a la que Usías condujo al pueblo y ahora la santidad de Dios que se va a presentar a Isaías. De manera que leemos el versículo 1 completo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, vi yo, ¿a quién? Al Señor. ¿A quién vio? Al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el monte.
Por supuesto, este trono alto y sublime nos habla a nosotros de la gloria majestuosa de Dios, de la santidad excelsa de Dios, un trono alto y sublime. De hecho, la santidad divina no solamente podemos percibirla por estas características del trono de Dios, sino que en el versículo 2 se visualiza claramente, donde dice, por encima de él había serafines. Los serafines, seres angelicales, no todos los ángeles tienen las mismas características. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pues los serafines, dice aquí, que por encima de él, por encima de aquel trono, por encima de aquel lugar, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Y no era suficiente con 2 para volar. Por supuesto que sí. Era suficiente con 2 para volar, pero debido precisamente a que estaban en la presencia santísima de Dios, necesitaban 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir sus inmundos pies, que aunque eran pies de serafines, para la santidad de Dios, aquella santidad de los serafines era una inmundicia. Al compararlo, ¿no? Y ellos necesitaban 2 alas para volar, 2 alas para cubrir sus pies y 2 alas para cubrir su rostro, porque al ver, corrían el riesgo de ver a Dios cara a cara y morir. De modo que ahí vemos la santidad de Dios no solamente por el trono alto y sublime, sino por la forma de estos serafines, los cuales hicieron una reverencia absoluta delante del Señor. Se taparon sus pies, se cubrieron sus pies, se cubrieron sus rostros. Pero luego los serafines, además de esta figura simbólica, además de transmitir la santidad de Dios mediante este simbolismo, ellos verbalizaron la santidad de Dios en el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros solemos decir que Dios es un Dios 3 veces santo y tenemos base bíblica para decirlo, y de hecho tenemos varios himnos con ese título, ¿no? Santo, 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 Señor omnipotente. Pero en realidad esta triple mención de la santidad de Dios no es un número en realidad. Ciertamente esta triple mención lo que habla es de la santidad absoluta y completa de Dios. Dios es santo, absolutamente santo. Y es de eso que a veces no se quiere hablar cuando se predica el evangelio que no es el evangelio. Y hay algún evangelio que te predican sin tomar en cuenta que Dios es un Dios santo, entonces es un evangelio falso. No es un evangelio de santidad. Hoy día solo se quiere hablar del evangelio de gracia, del Dios bueno, de un Dios que no va a hacer eso, que no va a mandar a nadie al infierno, porque Dios es un Dios misericordioso y quién sabe lo que ha hecho con todo eso que murieron en esta catástrofe. Y hay evangélicos incluso beatificando y santificando en las redes sociales a los pecadores que murieron allí. Nos duele que murieran, pero nos duele más que murieran pecando. Y eso es lo que debe dolerle al creyente y a la iglesia. Nos duele más eso. Dios es santo. Y el evangelio es santo porque Dios es santo. Obviamente la santidad de Dios no pasa desapercibida en ningún lugar ni en ningún tiempo. La santidad de Dios no pasa desapercibida en ningún lugar
ni en ningún tiempo. Por eso el versículo 4, fíjese los efectos de la santidad de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es decir, aquí vemos unos elementos que transmiten, que comunican la santidad de Dios. El simbolismo de los serafines, las voces de los serafines de manera audible, el temblor de los quiciales, movimiento, la casa se llenó de humo, una imagen visual. Es decir, que Dios es santo cuando lo vemos, Dios es santo cuando lo escuchamos, Dios es santo cuando lo sentimos, Dios es santo, santo, santo. Y ese Dios santo es el Dios del Evangelio. La santidad de Jehová santifica todo lo que toca. Así que el Evangelio de santidad procede de un Dios santo, 3 veces santo, completamente santo, absolutamente santo, y por lo tanto la primera base del Evangelio de santidad es precisamente la santidad de Dios. La segunda base del Evangelio de santidad es la salvación de los pecadores. La salvación de los pecadores. La reacción espiritual ante la santidad de Dios. Y aquí voy a hablar de una señal interesante. Cuando usted ve a una persona reaccionando ante las cosas santas, fíjese a ver bien cómo reacciona. Porque ante las cosas santas y sobre todo ante la santidad de Dios, ¿sabe cuál es la reacción correcta? La reacción espiritual ante la santidad de Dios es sentirnos indignos, absolutamente indignos de estar ahí, indigno de participar, indigno como se sentía el publicano, ¿recuerdan ustedes? Soy indigno, no soy digno. No, ni siquiera quería levantar sus ojos, ni siquiera quería mirar a lo lejos. Ahí tenemos la figura de una reacción espiritual ante la santidad. Y aquí en Isaías 6:5 también dice el versículo 5, entonces dije, sigue hablando Isaías, no, entonces dije, ay de mí. Hermanos, ay de mí, ay de nosotros, frente a la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué no hemos sido consumidos por su santidad? A causa de su misericordia. Como dice Lamentaciones 3. Que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Algunos dicen que la palabra de Dios es nueva cada mañana, que la palabra de Dios es nueva cada mañana. No, la palabra de Dios fue una vez dada a los santos y se acabó. La revelación de Dios está completa con el Apocalipsis. Lo que es nuevo cada mañana, las que son nuevas cada mañana, son las misericordias de Dios. De hecho, en ese texto de Lamentaciones, habla de la misericordia en singular y luego de las misericordias en plural. 3:22 de Lamentaciones dice, porque por la misericordia de Jehová, mírelo ahí en singular, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero agrega, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, la primera misericordia para salvarnos y la segunda misericordia en plural, porque la necesitamos día tras día para ser sustentados por Él y guardados en santidad por Él y guiados a la santificación por Él. Entonces dije, ay de mí, verso 5.
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero es interesante, amados hermanos y amigos, que Isaías consideró sus mentiras y las mentiras del pueblo como algo muy grave delante de Dios. Hoy día la gente quiere clasificar los pecados y quiere condenar unos pecados y quiere pasar por alto otros pecados, pero la mentira es pecado. Usted lo ve ahí. Siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Isaías no le pasó pañito tibio a la mentira, como queremos hacer nosotros a veces, que queremos colar el mosquito, pero nos tragamos el camello de los celos, el camello de la envidia, el camello de la mentira, el camello de la enemistad. Y tantos camellos que nos tragamos, grandotes. Amados hermanos y amigos, no hay pecado tan pequeño que no sea un atentado contra la santidad de Dios. Cualquier pecado, si usted lo quiere magnificar o lo quiere empequeñecer, no importa, cualquier pecado. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva en el huerto de Edén para que fueran echados fuera de él? Uno solo. La desobediencia. Pero la gente cuando tú le predicas el evangelio dice, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no le hago mal a nadie. Pero el peor pecado de todos los pecados es la incredulidad. Porque al que no cree no se le perdona, mas al que cree se le perdona. De modo que la incredulidad es el peor de los pecados. Y Jesús lo dijo cuando se lamentó sobre aquellas ciudades penitentes, ¿verdad? Impenitentes. Es decir, Corazín, Betsaida. ¿Recuerdan? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en vosotras, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo que se habrían convertido en silicio y en ceniza, pero en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Hermano, el pecado de incredulidad. Amigos, el pecado de incredulidad, tu peor pecado, si vamos a clasificar los pecados, es tu incredulidad. Sí, pero es que yo creo, pastor, pero no me convierto, entonces no cree. Porque el que cree se convierte a Cristo. Los que creen se convierten a Cristo. Ay de mí, dice Isaías. Consideró sus mentiras y las mentiras del pueblo como algo gravísimo delante de Dios. No hay pecado tan pequeño que no constituya un atentado contra la santidad absoluta de Dios. Pero hay una muy buena noticia también. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y por eso los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Hermano, qué bueno es escuchar esa palabra de parte del Señor. Mira,
tus pecados han sido perdonados, tu culpa ha sido quitada, ya tú eres libre de la culpa, no hay culpa en ti. Te he perdonado, como dice el salmista en el Salmo 32. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Gloria al Señor. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado y limpio tu pecado. Obviamente, este es el contexto del Antiguo Testamento y este carbón encendido y estas tenazas y ese carbón tomado del altar hacen referencia a los sacrificios que estaban establecidos en el Antiguo Testamento, de animales, de corderos, de machos cabríos, en fin. Pero ahora dice Juan capítulo 1, versículo 29, que cuando el bautista alcanzó a ver a Jesús en el Jordán, que venía para ser bautizado, proclamó: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Ahora no son las tenazas, no es el carbón encendido, es Cristo Jesús. Como dice en 1 de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera base del Evangelio de Santidad es la santidad de Dios. Y la segunda base del Evangelio de Santidad es la salvación de los pecadores. Algunos dicen, sí, los evangélicos vienen con ese cuento ahora que después que pecaron muchísimo, se convierten a Cristo y ya di que Cristo lo perdonó. Di que no. Al que se ha convertido a Cristo, sus pecados les han sido perdonados. Porque eso es lo que dice la palabra. Y la tercera base del Evangelio de Santidad es la santificación de los predicadores. La santificación de los predicadores. Debido a su pecado, aunque fuera mentira. E Isaías no la clasificó mentira blanca, mentira negra, no, mentira. Y debido a su pecado, Isaías se aterrorizó, se paralizó ante la santidad de Dios. Sí, amados hermanos y amigos, porque el pecado paraliza. El pecado, una de las consecuencias inmediatas del pecado es que paraliza al hombre, paraliza a la mujer, sea creyente o no sea. Si es creyente lo paraliza, no encuentra qué hacer, no encuentra forma, no encuentra salida hasta que va y confiesa su pecado, restaura su relación con el Señor y sigue adelante. Isaías se paralizó. El pecado paraliza. Sin importar rango, sin importar jerarquía, Isaías, el gran profeta de Dios, fue paralizado. Sin embargo, veamos lo que dice el versículo 8. Él se paralizó por el pecado, pero después de haber sido perdonado, después de haber sido purificado, después de haber sido limpiado, ¿qué dice el verso 8? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Consideremos de nuevo esa pregunta. Esa pregunta que hace Dios en el versículo 8 tiene dos partes. La primera parte de esa pregunta está en singular. Dice: ¿a quién enviaré? ¿La notan? ¿Lo notan? La primera pregunta en el verso 8. ¿A quién enviaré? Pero la segunda pregunta está en plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿Acaso, amados hermanos, no ven ustedes aquí un indicio clarísimo de la triunidad de Dios? De la triunidad de Dios. Dios es uno, habló en singular, pero es trino, habló en plural. ¿Quién irá por nosotros? Pero volviendo al punto, luego de ser purificado, luego de ser perdonado,
El profeta no tuvo miedo. Se le fue el miedo, porque el miedo es una de las maldiciones del pecado. ¿Recuerdan qué pasó con Adán cuando pecó? Cuando el Señor vino al huerto, ¿qué dijo Adán? Bueno, yo escuché tu voz, ¿y qué más? Tuve miedo y me escondí. El miedo viene por el pecado, por eso nos da miedo. Pero dice la Escritura y enseña la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, se va el temor. Por eso, en Cristo ya no tenemos miedo. No le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo al futuro, no le tenemos miedo al infierno, porque nuestro destino es la gloria del Señor por la eternidad. No tuvo miedo, sino que superó su espanto. Él superó su espanto, superó su parálisis espiritual. Por lo menos mirar las cosas en las que tú y yo participamos como iglesia, como creyentes. ¿Y saben por qué Dios no ha enviado a los ángeles a predicar el evangelio? Porque los ángeles no han pecado y por lo tanto no han necesitado el perdón. Ellos no han experimentado el perdón. Solamente un alma pecadora, un alma sucia, un alma impura que ha sido purificada y restaurada y salvada por el evangelio, tiene poder para predicar el evangelio. Porque no va a hablar de cosas que no conoce, va a hablar de lo que ha experimentado en su vida. Como dijo el ciego de nacimiento en Juan 9, cuando le preguntaron, bueno, yo perdí el pañuelo, lo tengo aquí. Le preguntaron al ciego, ¿y quién fue este que te sanó? ¿Era pecador? ¿Era profeta? ¿Qué era? Yo no sé. Yo no sé. Ni siquiera lo vi. Estoy parafraseando. Pero una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Yo les estoy hablando de mi experiencia, decía el ciego, ¿no? Y nadie le podía refutar porque decían, sí, pero ese mismo era. Y tenían ahí la evidencia delante de sí mismos. De manera que cuando el Señor te rescata, te toma, te limpia, te purifica, entonces ya tú y yo estamos listos para ir a testificar del evangelio. Por eso Isaías dijo rápidamente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amados hermanos, para la predicación del santo evangelio se necesitan creyentes santificados. Es por eso que estamos llamados a santificarnos, a buscar el rostro del Señor en oración, a practicar las disciplinas espirituales, entre ellas la oración, el ayuno, el congregarse, el aprender la escritura, al memorizar la escritura, al llenarnos de la palabra. Esto nos transforma, nos purifica, nos hace crecer y cada día nos pone a tono para poder predicar el evangelio con propiedad. Para la predicación del evangelio santo se necesitan creyentes santificados. Y esa es la tercera base del evangelio de santidad, la santificación de los predicadores. Pero no solo de los predicadores desde el púlpito. Todos somos predicadores. ¿Acaso no nos ha dicho a todos el Señor, no nos ha entregado la gran comisión a todos nosotros? Claro que sí. ¿Cuál es la primera base del evangelio de santidad? La santidad de Dios. La segunda, la salvación de los pecadores. Y la tercera, la santificación de los predicadores. Pues estamos llegando a Jon casi, ¿verdad que sí? Vamos para allá. La cuarta base o el Jon del evangelio
de santidad es la seguridad de los santos. La seguridad de los santos. A partir del versículo 9 y hasta el 13, el texto habla de los efectos de la predicación del Evangelio. Ahí están los efectos. Y en resumen, los efectos son los siguientes. Un grupo que no va a creer y va a ser raído o eliminado o condenado. Y un grupo que va a creer que va a ser salvo, perdonado, glorificado y va a vivir con el Señor para siempre. ¿O acaso eso no fue lo que dijo el Señor en Marcos 16, 15 y 16? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hace un tiempo leí un libro pequeño de bolsillo muy interesante bajo el título Mensajeros de juicio y de gloria. Se refería a los profetas menores. Mensajeros de juicio y de gloria. Y la iglesia de hoy, en medio de tanta confusión y de tantos evangelios baratos y falsos, como decíamos al principio, tiene que empoderarse, para utilizar una palabra moderna de nuestros días, tiene que empoderarse la iglesia de hoy, el creyente de hoy, tiene que empoderarse de ese mensaje de juicio y de gloria. No solo de gloria, 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 y me voy en gloria, y me voy en gloria. Ay, el juicio y la justicia de Dios y la santidad de Dios. Pero tampoco juicio, 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 juicio. Y la misericordia de Dios. Hermano, hay un balance. Mensajeros de juicio y de gloria. Por un lado, el juicio seguro es implacable del Dios Santo sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Sobre todo aquellos que cierran sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Sobre aquellos que endurecen el corazón y resisten al Espíritu Santo en su necia obstinación, en su necia incredulidad, en su necia sabiduría humana. ¿Cuántos de los que estuvieron en aquel desastre del lunes en la madrugada habían dicho: cuando yo termine tal cosa me voy a convertir, cuando termine tal cosa le voy a entregar mi vida al Señor? ¿Y dio tiempo? No, no dio tiempo. Porque tiempo es ahora. La palabra de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el calendario de Dios hay un solo día. ¿Y sabe cómo se llama? Hoy. No se llama viernes, se llama hoy. ¿Y cómo se va a llamar mañana? El día de Dios, hoy. Para Dios siempre es hoy, porque Él es eterno. Aproveche. Por otro lado, hay una muy buena noticia al final del versículo 13. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria a Dios. Claro está, ese tronco, esa simiente santa, se corresponde con aquel anuncio que se hizo inmediatamente después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde el Espíritu Santo allí, inspirando la palabra, dijo que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el tobillo, ¿verdad? En el pie. Una herida sin ningún tipo de riesgo, una herida, ¿verdad? Irrelevante, pero que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, heriría
hirió ya a la simiente de la serpiente por la cabeza. Porque la culebra se mata por la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Esa simiente que menciona Isaías es aquella que se prometió en Génesis 3:15, pero que tuvo su cumplimiento, está referido en Gálatas 4:4. ¿Recuerdan ese texto de Gálatas 4:4? Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, como dice, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Es decir, Cristo el Señor. Por eso es que la iglesia evangélica no predica a Pablo, no predica a Pedro, no predica a María, no predica a Marta. La iglesia evangélica predica a Cristo, porque Pedro dijo en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo. En consecuencia, la cuarta base o el con del evangelio de santidad es la seguridad de los santos. El diablo no les puede pegar a los verdaderos creyentes. El diablo no le puede pegar a los verdaderos creyentes. ¿Saben por qué? Porque Cristo bate horror con el bate de la cruz. El Señor Jesucristo dio un cuadrangular en el play de la condenación y la bola saltó los muros del infierno y la bola cayó en el cielo. Este es el Señor. Y nosotros lo alabamos, y le creemos, y lo esperamos, y le cantamos, y lo predicamos, porque Él es el Salvador, y fuera de Él no hay más. En caso de que se te olvidare todo lo que has escuchado esta noche, por favor, recuerda esto: las bases del Evangelio de santidad son la santidad de Dios, la salvación de los pecadores, la santificación de los predicadores y la seguridad de los santos. La vacuna contra el Evangelio falso, la vacuna contra el Evangelio de la prosperidad, la vacuna contra el evangelio gracioso, la vacuna contra toda falsedad de evangelio, ¿sabe cuál es? El evangelio santo. Por eso, iglesia, ya lleva 60 años predicando el evangelio santo, sigue predicando el evangelio santo. Y usted, hermano, hermana, amigo, amiga, escuche, estudie, aprenda el evangelio puro para que no se deje engañar de los cantos de sirena. Si usted quiere discípulos verdaderos, si queremos discípulos verdaderos, prediquemos y enseñemos el evangelio verdadero, el evangelio santo, el evangelio cuadrangular, el evangelio que se fundamenta en el Señor Jesucristo, en la santidad de Dios, en la salvación de los pecadores, en la santificación de los predicadores y en la seguridad de los santos. Que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia y a ustedes, amigos, a creer este evangelio, el único evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay que hacer un curso, no hay que ir a ninguna ciudad, no hay que ir a ninguna universidad, no hay que ir a ningún lugar. El Señor está aquí en medio nuestro. Él ha dicho: donde quiera que se congreguen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí.
El Señor está aquí y quiere salvarte esta noche, amigo, amiga. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias por el Evangelio de santidad. Gracias por el Evangelio puro. Gracias por este texto maravilloso y glorioso. Señor, trabaja en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones. No permita ningún desvío. No permita, Señor, ninguna distracción a tu iglesia en cuanto al Evangelio que has recibido desde el principio. Padre, manténnos ahí. Manténnos ahí, Señor. Ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Es con tu ayuda que podremos hacerlo, lograrlo para tu gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Ahora mira a los amigos aquí presentes, Señor. Padre, te ruego que extienda tu mano de salvación esta noche y salve a algunos de ellos o a todos ellos. Sálvalos por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Siga orando, por favor. Siga intercediendo. Ore al Señor. Interceda al Señor. Delante del Señor. Interceda, por favor. Ore. Quiero permitirme, con el permiso de los pastores de esta iglesia, llamar a los amigos que nos visitan en esta oportunidad. Si hay alguno que quiere esta noche entregarle su vida al Señor, levante su mano. Yo no lo voy a llamar aquí delante. Ese no es el propósito. No vinimos a hacer show, ni mucho menos. Pero si hay alguien esta noche que quisiera entregarle su vida al Señor, levante su mano ahí donde usted está, por favor. ¿Hay alguien que levanta su mano y dice, yo me quiero convertir esta noche? Yo quiero ese evangelio de santidad. Yo quiero tener esa esperanza que tienen ustedes en Cristo. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona levanta su mano esta noche y recibe a Jesús como su Salvador? Es la decisión más importante, más trascendente que pudieras tomar en tu vida. Y no hay un mañana, no se asegura un mañana para nadie. El día es hoy. ¿Hay alguien? Quisiera cerrar, quisiera terminar ya y llamar al pastor Isaac o a la persona que sigue, pero quisiera darte una oportunidad más. ¿Hay alguna persona que esta noche dice, yo entrego mi vida al Señor? ¿Es así? Padre, tu palabra no volverá vacía. Ella va a surtir el efecto para el cual tú la has enviado. Ten misericordia de nuestros amigos y ayúdalos. Como dijo aquel ciego que corría tras Jesús, cuando Jesús le dijo al que cree todo es posible, si lo crees puede ser sano. Y él dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a la incredulidad de nuestros amigos. Ayúdalos a creer. La obra es del Espíritu Santo. El trabajo nuestro es proclamar tu palabra. Lo hemos hecho en tu nombre. Lo hemos hecho, oh Señor, para tu gloria. Completa la obra que te has propuesto en medio de esta congregación.
Gracias por estos 60 años. Gracias por este tiempo. Gracias. Sostén a tu iglesia para que siga siendo un candelero brillando en este lugar para la gloria de Cristo y para la salvación de los pecadores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.